Acerquémonos a la palabra, acerquémonos privadamente a la palabra, acerquémonos como familia a la palabra, acerquémonos más a la iglesia, acerquémonos a las santas convocaciones de la iglesia. Y usted dice, sí, está bueno, sí lo voy a hacer, pero no lo hace usted, porque usted ya tiene otros planes más importantes. Y Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, le dijo, pero tú te puedes enseñorear de él. El pecado te quiere destruir, Caín. Como que Dios le dijera a usted, el pecado te quiere destruir, querido joven, querida familia. El pecado te quiere destruir. No permitas que el pecado se enseñoree de ti, enseñoréate tú de él. Caín rechazó el consejo del Señor. ¿Qué hizo Caín, hermanos? Acerca del peligro del pecado, cuando él albergaba en su mente pensamientos homicidas y de amargura hacia su hermano Abel. El pecado ha sido el origen de cada problema familiar. Desde que cayó Adán en pecado, desde el principio Satanás ha estado ocupado en la empresa de destruir la familia. ¿Cuál es la empresa de Satanás, hermanos? Destruir la familia. Dios ha diseñado su palabra y la iglesia para santificarnos del pecado, para limpiarnos del pecado. ¿Qué ha diseñado Dios para santificarnos, para limpiarnos del pecado? ¿Qué ha diseñado Dios, hermanos? Su palabra y la iglesia. Se requiere de una respuesta nuestra en la batalla en la cual nos encontramos. Si no te has dado cuenta, decía el tema, estamos en una ¿qué? En una guerra, en una batalla. Se requiere de nuestra parte, si es que tenemos la simiente, si es que somos soldados, ¿verdad? Se requiere una respuesta a esta batalla. Caín acabó por asesinar a su hermano. Y este acto brutal y violento fracturó a su familia en las generaciones subsiguientes. El pecado se interpone en el camino de la bendición de Dios, que la bendición de Dios ha ordenado para las familias de las naciones sobre la tierra. Este ataque a la familia es central en la guerra de Lucifer contra la humanidad. Es una guerra global, transgeneracional, contra la simiente de la mujer. En su intento por borrar el conocimiento de Dios de la generación a otra, Satanás ataca las instituciones formativas de Dios, la iglesia y la familia. Estos ataques van en aumento cada día. Se requiere de nuestra parte una respuesta. ¿Qué se requiere de nuestra parte, hermanos? Una respuesta. Si usted es miembro de esta iglesia, quiero hablar con usted primeramente. Dios ha establecido la iglesia a la cual usted pertenece. Ha establecido su palabra. Ha establecido su liderazgo de esta iglesia para luchar contra el pecado y ayudarlo a usted en su batalla diaria. No menosprecie las convocaciones que la iglesia hace. Las reuniones matrimoniales no son invento del hermano Job. No es que a él se le ocurre, o al hermano Cruz y a la hermana Roxana y a otros líderes. No es que a ellos se les ocurre. Es Dios. Son convocaciones que la iglesia hace.
son frentes de guerra, son frentes de batalla. Si la familia está mal, la iglesia estará mal, el país estará mal. Pero si la iglesia, si la familia está bien, fundamentada en la palabra, la nación va a estar bien. Cada campamento que la iglesia programa, ¿cada qué dije? Cada reunión matrimonial, cada reunión del domingo, cada módulo de estudio los martes, cada devocional familiar que estamos animando a que usted lo haga en casa, tiene como propósito santificarnos y hacernos más a la imagen de Cristo. ¿Hacernos más a la imagen de quién? De Cristo. Hacernos crecer y luchar de una mejor manera contra el pecado. Esa es nuestra respuesta como descendientes de la simiente santa. No menosprecies lo que la iglesia hace. Queridos padres, si usted tiene hijos aptos para el campamento y la iglesia convoca a campamento, oigan bien, queridos padres, de niños pequeños también, oigan bien lo que voy a decir. No dejen tirar el campamento, porque el campamento fue preparado con muchas lágrimas y mucha oración. Si sus hijos se han rebelado y dicen, no, mis hijos no quieren ir y no quieren ir, manifiéstelo al liderazgo para nosotros orar por sus hijos. Porque nosotros vamos a saber por qué no fueron. Yo como pastor y líder tengo todo el derecho de preguntarle por qué no envió usted a sus hijos. Porque usted es miembro de esta iglesia. Y tenemos que aprender a decirle al miembro las responsabilidades como miembro. El oyente no tiene responsabilidades. Claro, el oyente está aquí y tiene que portarse bien durante la reunión, porque no nos va a hacer un relajo. Pero el miembro sí tiene responsabilidades. Así como los miembros de su familia, cuando crecen, ya tienen responsabilidades con usted. Así nosotros también, como pastores e iglesia y liderazgo, también debemos demostrar esa responsabilidad. Así que yo espero, querido Eduardo Paniagua, cuando usted ya tenga su familia, ¿verdad? Usted le va a decir a sus niños, la iglesia, en las convocaciones que la iglesia hace, son de matrimonios, así que usted se va a quedar en casita y yo me voy a ir a los matrimonios. Y cuando sea tiempo de campamento, usted va a ir a los campamentos de la iglesia. No quiero ir, no se vale. Sí, yo sé que no quiere ir, pero vamos a ir. Vamos a luchar contra eso, que no quiero ir. ¿Me están escuchando, queridos padres? Esa es una iglesia bíblica, ¿verdad? La iglesia bíblica sí pone los parámetros, las responsabilidades de cada miembro. Hermanos, a través de la historia ha habido un movimiento histórico que rescata los valores bíblicos. A través de la historia ha habido un movimiento que rescatan los valores bíblicos. Han habido movimientos que no se han quedado con los brazos cruzados ante la avalancha de Satanás. Ha habido siempre una respuesta, un ataque. Como que si nuestra ciudad es atacada, hay una respuesta a ese ataque. Así en la historia han habido movimientos y es necesario estudiar estos movimientos. Estudiar la historia. Cómo la iglesia se ha defendido desde sus inicios. Al encontrarnos en un periodo de la historia cuando la familia es atacada por todos los costados, hemos visto a medida que las culturas progresan de un ciclo moral a otro, ocurren cambios que exigen una respuesta bíblica.
Cambios que exigen, ¿qué, hermanos? A menudo se levantan movimientos que intentan rescatar los valores que se están perdiendo, cuando muchas personas en su cultura del mundo han dejado de lado los mandatos y los modelos santos para la vida familiar. Amados, amada familia de iglesia, a través de los siglos, en esta palabra Dios ha dejado mandamientos. ¿Dios ha dejado qué? Mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios a obedecer específicamente para la familia? Por favor, todo aquel que sea padre, madre, hijo, hija, mujer, viejito, oiga esto, o sea, todo. Dios nos ha dejado un mandato. ¿Cuáles son los mandatos de Dios a obedecer para la familia? O sea, ¿qué pretende Dios con los mandamientos? Pues, hermano, ¿será solamente que los cumplamos? No, el mandamiento nos guarda. ¿El mandamiento qué? Por ejemplo, un mandamiento del matrimonio es: no adulterarás. ¿Será que las leyes así por así dicen no hay que adulterar? No, es que el no adulterar va a guardar el amor de la mujer para con el esposo. Ese mandamiento los va a guardar a ellos, les va a hacer ser estables, cumplir los propósitos con los hijos, bien integrados en la familia. Así es Dios. Dios ha dejado sus mandamientos en la palabra, no para prohibirnos nada más, sino para guardarnos, para ayudarnos. Fíjate, uno de los primeros mandamientos se encuentra en Deuteronomio 6:6 para la familia, 6:6 al 9. Mira lo que dice. Israel está a punto de entrar a una tierra idólatra. ¿A dónde está a punto de entrar Israel, hermanos? Una tierra llena de ídolos y llena de abundancia. ¿Saben que la abundancia es peligrosa? En la abundancia uno se olvida de Dios. Muchos de ustedes han venido a Cristo no por la abundancia, sino porque Dios ha alado el tapete. Hermanos, Israel estaba a punto de codearse con naciones que eran totalmente idólatras, cosmovisiones idólatras. Hermanos, hoy en día así es. Yo sé que usted está en el campo y usted sabe a lo que me refiero. Es muy normal ahora que la madre, el padre le diga, o la hija le diga a la mamá: mamá, voy a traer a mi novia a la casa hoy. Las cosmovisiones han cambiado, hermanos. Las cosmovisiones han cambiado. Y entonces Israel está a punto de entrar ahí. Y Dios le dice: esto lo va a guardar. Deuteronomio 6:6. Está ahí, vean. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿A dónde van a estar las palabras de Dios? Sobre el corazón de los padres. Y las repetirás a tus hijos. Hijos que están grandes, dejen que sus padres hagan el devocional. Sométanse, por favor. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa. Ah, ya viene mi papá otra vez con la Biblia. Sí, así como el sol sale todos los días. Y tú no dices: ah, ya viene ese sol. No, tú no dices eso. Gracias a Dios por ese sol. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. Ya aburre usted, papá. Y al acostarte: ay, este viejo que no se muere. Ya voy a tener 18.
Y cuando te levantes, ahí está la palabra nuevamente. No son consejos que Dios dice, no son consejos, la palabra de Dios. Y las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No seas fanático. Todo aquí son una ambientación de la palabra de Dios. Como que estamos en un grado de preparatoria de aquí de la escuela. Texto aquí, texto aquí. Así dice la palabra. Dios hace ver aquí que la palabra debe de estar morando en el corazón de los padres. ¿Morando a dónde? En el corazón de los padres. La palabra no solamente debe ser leída, debe de ser amada. Amada en el corazón. Y luego que sea amada en el corazón, debe de ser leída a los padres, a los hijos. Así que ahí está un primer mandamiento. Hay otro mandamiento aquí, Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino. ¿Instruye al niño en qué dice? En su camino, desde pequeñitos. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? Hermanos amados, ¿cuándo es que un león puede ser amaestrado? Un leoncito, chiquitito. Deme un león, chiquitito. Un elefantito, chiquitito. Ahí es donde pueden ser amaestrados. Por eso es que hay padres que dicen: no, que mi niño está muy chiquito, tiene 2 años. Por eso debemos de enseñarle. Hay un libro que nosotros leímos con mi esposa, no sé si ella recuerda, se llama Mamá por Etapas. Cuando ella, es que el niño desde que está en el vientre es una persona, desde que está ¿dónde? Mi embrión vieron tus ojos, dice la Biblia. Y dice en ese libro que la mamá le decía: mira, en ese tiempo, qué ultra ni qué nada. Mire, le decía, la mamá le daba enseñanzas al niño estando en el vientre. Y le decía: si usted va a ser o es mujer, usted se va a casar con un hombre piadoso. Y si usted va a ser mujer, tiene que ser económica, le hablaba. Porque es bien básico que la mujer sea económica, no despilfarradora. Le daba consejos a ella. Y si usted es varón, usted va a buscar una mujer virtuosa. Dice ella que creo que eran gemelos, ¿verdad? Gemelas. Dice que el día de la boda se casaron en el mismo día. Así fue, ¿verdad? Con hombres piadosos. Señora, le decía todo. ¿Cómo hizo? No, decía, desde el vientre. Desde el vientre. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande. Ahora, acuérdese que esto es un principio, no una promesa. Pero Dios es fiel. Segunda de Timoteo 3:15. Dice: y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo sabía Timoteo las sagradas escrituras? Porque tenía una abuela y una madre que le enseñaron a Timoteo la palabra de Dios. Hubieron padres que eran obedientes, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Efesios 6:4, hay otro mandamiento para la familia. Dice: y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos
Criar significa llegar a la mente, las emociones, afectar la mente, las emociones con la palabra de Dios. Críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Aprovechen la niñez. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye, hijo mío, ¿la qué dice? La instrucción de tu padre. Entonces, no dice la instrucción de tu madre. La instrucción de tu padre, porque Dios manda a los padres a que seamos nosotros los que tomemos la iniciativa para instruir en la palabra de Dios a nuestros hijos desde la temprana edad, desde la niñez. Y no es negociable. Ambos tienen que estar no solo de acuerdo cuando se casan en eso, sino en total acuerdo. Esto no es negociable en una pareja cristiana. La instrucción. Salmo 127, versículo 4. Dice: como saetas en mano de valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. ¿Cómo son los hijos? Dice, hermano, como saetas. Lo que quiere dar a entender acá es que nosotros los padres, cuando nuestros hijos nacen, tenemos que comenzar a formarles, a direccionarles, no dejarlos como una piedra tosca. Una saeta es una flecha. ¿Qué es una saeta, hermano? Es una piedra, pues, pero bien hechita, moldeada. Una piedra. Las flechas no son flechas por sí mismas o por crecimiento. Las flechas no nacen flechas. ¿Se oyó eso, hermano? Su niño y su niña nace un tetunte. Así decía una hermana, que yo tengo un tetunte ahí, decía. Una gran piedrota, ¿va? Pero hay que formarla. Las flechas no son flechas por sí mismas o por crecimiento. Los niños deben de ser moldeados. Los niños deben de ser ¿cómo? Dirigidos, guiados para que vuelen en línea recta, para que vuelen ¿cómo? ¡Fa! Al blanco. Solo son lanzados una vez. Los hijos solo son lanzados una vez. La palabra y el devocional son el instrumento para formar estas saetas. Amén, hermanos. Como saetas en manos del valiente, del guerrero. Nosotros tenemos que ser guerreros. Tenemos que ser guerreros, hermanos. Yo sé que en nuestros días no es así, pero hermanos, ¿qué tal de aquella pareja que tenga 11 hijos y que no sean solo piedras toscas, sino saetas? ¿Cómo le irá a este mundo, hermano? ¿Cómo le irá a ese vecindario, hermanos? Hermanos, esos son los mandamientos del Señor. Vamos a ver también a través de la historia cómo hombres y mujeres nos han dejado un legado a la familia. ¿Qué vamos a ver ahorita, hermanos? Cómo hombres y mujeres nos han dejado un legado para nosotros. El piadoso Abraham. Mire, el piadoso Abraham. Abraham hay que estudiarlo, porque fue un hombre de familia. Mire lo que dice Génesis capítulo 18, versículo 19. Génesis 18, 19. Dice:
Dice Dios hablando a espaldas de Abraham. Abraham no sabía que Dios estaba hablando de él. Dice Dios, porque yo sé, que hablando de Abraham, que mandará a sus hijos. ¿Mandará a quién dice? A sus hijos. Y a su casa, o sea, a los criados, a los empleados, pues. ¿Cuántos de aquí tienen empleados? Levantemos la mano. Usted es responsable no solo de instruir a sus hijos, sino de sus empleados. Y usted tiene autoridad sobre ellos. En mi empresa vamos a leer una lectura diaria. ¿Y qué pues? ¿Y por qué no pues? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, que hagan oraciones, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Sí, dice Dios. Aquí es condicional, fíjese. Hay un mandamiento condicional. Abraham, yo sé que les vas a mandar a ellos que guarden los caminos tuyos, justos, que anden en la palabra de Dios, y yo voy a respaldar eso con la bendición que les he prometido. El patriarca es elogiado aquí por instruir a sus hijos y siervos en el más importante de los deberes, el camino del Señor. En el más importante de los deberes, ¿cuál es, hermano? Nótese bien las palabras, mandará. Es un verbo. Es decir, que Abraham usaría la autoridad que Dios le había dado como padre y cabeza de su hogar para hacer cumplir en él los deberes relacionados con la devoción a Dios. Abraham también oraba a la vez que enseñaba a su familia. ¿Qué hacía Abraham además de enseñar, hermano? Donde quiera que iba, Abraham levantaba su tienda, ahí edificaba un altar. Por eso a Abraham se le llama el hombre de los altares. Dios nos ha dejado un legado a través de Abraham. Otro hombre piadoso fue Josué. Josué ya veía venir la idolatría en el pueblo de Israel. Y le dijo Josué retó con valentía al pueblo de Israel a ser fiel a Dios que lo había librado de la esclavitud de Egipto. Y dice Josué 24:15, mire lo que dice. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Claro, hoy no hay dioses de palo, de madera, de oro, pero está el Dios del trabajo. Está el Dios de la televisión, está el Dios del entretenimiento, que roba y chupa nuestro tiempo. Y ahí estamos, y no digo están, ahí estamos luchando para no dejarnos distraer. Entonces, por eso, hermanos, yo les voy a preguntar, tenemos que ser radicales en cuanto a los devocionales, el tiempo de devocional con los hijos y tiempo de devocional personal. Tenemos que ser radicales. ¿Qué haría usted, hermano, si usted, el presidente de la República, le dice, voy a tener una visita, te voy a hacer una visita a tu casa? Bueno, ahí en la alcaldía vamos a tener la plática. Llega a las 10.
Son las 9 y usted en su casa. Son las 9:30 y usted en su casa y le llega una visita. ¿Qué haría usted, hermano? Una visita inesperada, pero usted ya tiene la cita. Usted diría, señores, con mucho gusto, quédense en casita, necesitan agüita, pero yo tengo que ir, tengo una cita con el señor presidente. Hermanos, tenemos que ser radicales y disciplinados en cuanto a nuestros horarios. Y no les digo a ustedes, yo me lo estoy diciendo yo mismo. Si no somos disciplinados como soldados, el enemigo sí ya tiene sus tiempos para atacarnos. Pero gracias a Dios por su palabra. Josué no dejó que la posición de honor que ocupaba ni las obligaciones públicas que lo presionaban lo distrajeran de procurar el bienestar de su familia. Por eso Josué dijo, pero yo y mi casa. ¿Cómo dijo Josué, hermano? Serviremos. Hermano, ¿me puede atender ahorita, hermano Sorto? Hermano, le atiendo después porque estamos en el devocional. Ah, hermano. Qué lindo, ¿verdad? Estamos en el devocional familiar. Wow. Aprendejo. Hay legados que se nos ha sido dado. El piadoso Job, no estoy hablando de mí, del patriarca, del capítulo 1, versículo 5. Yo solo quiero ser como él. Capítulo 1, versículo 5, el piadoso Job. Mire puritano, era más que puritano. Job capítulo 1, versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del cónvite, sus hijos comilones, bebedores, Job enviaba y los santificaba. ¿Qué hacía Job, hermano? Dice que enviaba, quizás los traía y los hijos le obedecían. Y los santificaba. Decía, hijos, vamos a orar, ¿verdad? Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, cuántos malos pensamientos habrán en ellos. Y habrán blasfemado contra Dios, se han quejado, han murmurado. ¡Ay, qué calor! Una blasfemia. Porque ¿quién permite la calor, hermano? ¡Ay, esta trabazón! ¿Y quién es usted para no enfrentarla? ¿Un rey? No. Dios la ha orquestado para saber lo que hay en su corazón, las espinas que hay. Y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. Es en el corazón, hermano. Las quejas. De esta manera hacía todos los días. Este hombre tenía un devocional todos los días. ¿Cuánto era el devocional de Job, hermano? Este hombre era piadoso, hermano. Aprende, Job. Aprendan, hermanos, que es a través de la lectura de la palabra y el devocional, donde es a través de la súplica, a través de las confesiones de pecado en el devocional, donde hacemos ahuyentar las tinieblas, donde la santidad de Dios es abrazada. Loida y Eunice educaron a Timoteo. Ellas eran madres solas, solteras. Dice 2 Timoteo 1:5. Pablo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, la fe como que habitó en la hermana Ana y en el hermano Efraín. Y entonces ellos tomaron a Sarita y le dijeron, Sarita,
este es el camino del Señor, ¿verdad? Su abuela, Sarita, y ahora Ildefonso y Sarita le enseñan a Eliseo. Le transmiten eso, le dicen, hijo, le es necesario nacer de nuevo. El hecho de que usted haya nacido en un hogar cristiano no implica que usted ha nacido de nuevo. Usted es un pecador condenado, pero hijo, hay esperanza en el Señor. Cristo murió y todos los días, dale y dale. Como hacía aquella pareja mexicana. Siempre que se reunían para comer, el padre decía, Señor, te damos gracias por la comida. Y acuérdate de mi niña, Padre, no ha nacido. Nace en ella, Padre. Eso era dale y dale todos los días. En una familia cristiana. Siguiente día en el desayuno, Señor, gracias por estos alimentos, estos platanitos. Y Señor, acuérdate de mi niña. No ha nacido, Padre. Y un día, de tanto y tanto, Dios oyó la oración. Señor, por favor, gracias por esta cena. ¿Y mi niña? No, papá, le dijo. Gracias a Dios, ya nací de nuevo. Hermanos, la historia nos cuenta que los reformadores, y en especial Juan Calvino, hoy como en ese tiempo necesitamos una reforma en la familia. En la actualidad necesitamos una reforma de la familia. ¿Qué necesitamos, hermano? Reforma es volver a la forma. Reforma a la forma. Volver a la forma que Dios ha dejado en la palabra. Reforma. Más bien una reforma de la vida familiar bíblica. La reforma protestante de 1500 incluyó una reforma o transformación de la familia. Fíjese que una de las cosas que la reforma afectó positivamente fue la familia. La reforma protestante. Después de eso, los hijos de la reforma se les llamó los puritanos. ¿Cómo se les llamó a ellos? Fueron los sucesores de la herencia de la reforma, y ahí entra Juan Calvino. Fue el primero y ante todo un pastor cuya predicación era expositiva. La predicación de Calvino era, ¿cómo era? Exponía el texto de la palabra de Dios. Explicaba las escrituras a cada aspecto de la vida, incluyendo la familia. Pero esa reforma no murió con Calvino, porque los sucesores de los reformadores la continuaron y continúan hoy. Hay iglesias en los Estados Unidos que son bárbaros en la familia, que son fuera de series para sus devocionales familiares diarios, la lectura de la palabra diaria, la memorización de la palabra diaria y los catecismos menores y mayores enseñados a la palabra a los niños desde pequeñitos. Y oír a esos niños, uno se queda, pero es que ha habido trabajo. Ellos también son hijos de la reforma. ¿Cómo nos gustaría que también nosotros como iglesia fuéramos hijos de la reforma? Amén, hermanos. Pero de verdad, no solo que prediquemos las 5 o 4 mensajes en octubre, sino de verdad. Vamos a la práctica, ¿verdad? Vamos a la práctica, a tener el devocional diario. ¿Qué aspectos se examinaron en la reforma, hermanos? ¿Qué aspectos se examinaron? En la reforma se examinó el aspecto medular de la salvación que había sido tergiversada por la iglesia tradicional.
La salvación por obra se sacó a luz y Lutero dijo, la salvación no es por obra, es por la fe sola. Por eso desde ya les animo, el día de octubre no se vaya a faltar ni un mensaje, porque vamos a predicar sobre las 5 solas. En la Reforma se examinó el matrimonio bíblico, el lugar del varón, el lugar de la mujer, el lugar del padre, el lugar de la madre, en la familia, la educación de los hijos. Lutero, Calvino y John Piper dicen, enseñar el conocimiento sin que no esté impregnado de Dios, impregnado de la palabra, eso no solamente enseñanza, dijo, es una insurrección, dijo. Usted ve bien normal que en una escuela pública le enseñen a su niño el sistema solar, ¿verdad? ¿Qué otras cosas le enseñan ahí? El lenguaje, ¿verdad? Escritura. Pero hermanos, en el fondo están deteniendo la verdad. Porque el lenguaje tiene un origen, tuvo el origen en la Torre de Babel. El lenguaje tiene un origen en Dios. Dios es el mayor comunicador a través de la historia. Fue Dios quien le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? El actor y creador del sistema solar no debe de brillar por su ausencia en una enseñanza de ese tipo. Debe de decirse, esto es parte de la creación de Dios. Pero usted lo ve bien. Usted lo ve bien. Usted debe de enseñarle a su niño. Usted debe de saber qué los profesores están enseñando a sus niños. Y ser usted el padre que orienta y dice, ¿qué viste hoy el sistema solar? ¿Le dijeron esto y esto? No, entonces vamos a verlo nosotros. El sistema solar lo vamos a ver desde el punto de vista Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Aquí está. Vamos a tener una enseñanza ¿de qué sería? ¿De qué? Pero hablando de las materias, ciencias naturales. Las enseñanzas de Calvino encendieron una reforma familiar. Juan Calvino nunca escribió un libro, pero encendió una reforma familiar que sigue ardiendo hoy en día. Calvino dio una visión bíblica de la familia. Dios lo nombró para ser el promotor de una reestructuración masiva de la institución más fundamental de la sociedad, la familia. Eso lo pueden hallar en las instituciones de Calvino. ¿Qué fue lo que Dios usó para la reforma familiar en tiempos de la reforma? ¿Qué fue lo que encendió la mecha, podríamos decir, en la familia para que las familias se volvieran puritanas y piadosas? ¿Qué fue lo que encendió? Es que la familia fue orientada doctrinalmente. ¿La familia fue orientada cómo? En base a las escrituras. Hubo un despertar a las sagradas escrituras. Hubo un despertar a estudiar la palabra de Dios. ¿A estudiar qué, hermano? No es que hubo un despertar a ir a la mejor universidad de El Salvador. Si eso, para eso ya estamos despiertos. Y que no es malo. Pero hermanos, nosotros tenemos 6 cursos aquí. Cada uno de 15 lecciones. Ya hay 20 estudiantes para el módulo 1. ¿Cuántos estudiantes hay? Que se deserten 5, hay 15. Así que hay que reclutar más. Pero yo ya estoy vieja, hermano. Por eso, usted debe de conocer la salvación desde el punto de vista bíblico, porque usted está anciana y se va a enfrentar ya luego al juicio de Dios. Es que yo estoy muy joven, con mucho más razón. El joven tiene tentaciones terribles.
Es que, hermano, viera el negocio y las ocupaciones. Por eso mismo, para que usted lleve su negocio para la gloria de Dios, usted debe tener un buen estudio, un buen campolón, un buen neurobión. Pero a muchos yo les estoy hablando en chino. Porque no van a venir, por más que les diga y ore yo. Pero cada uno, puede que no sea oveja. Hay que orar para que sea oveja. Porque la oveja oye la voz. ¿La oveja qué, hermano? Oye la voz. Hermano, es que estuve enfermo en ese curso, pero a la universidad sí fue. Al trabajo sí fue. No hay excusa, hermano. Tenemos que estudiar 15 lecciones. ¿Ya están listas, ¿verdad, Carlos? Carlos está listo ahí. Y todos los demás. La reforma a la familia fue orientada doctrinalmente a un despertar a las Sagradas Escrituras y surgió de la tierra fértil de una visión de la majestad de Dios. A través de las Escrituras el pueblo pudo ver la majestad de Dios y eso los transformó. En la Reforma se enseñó el reconocimiento de la infalibilidad y suficiencia de las Escrituras. ¿La suficiencia de qué? Y recalco, si usted necesita un consejo para el alma, no vaya al psicólogo ni al psiquiatra. Vaya a la palabra y a los consejeros bíblicos. ¿Se oyó, hermanos? La palabra es suficiente para el alma. La parte interna no la puede tratar un profesional. Ningún profesional puede tratar eso. Solo la palabra de Dios, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte. Ahora, el profesional tiene un papel, pero en lo físico. Un cuidado pastoral práctico y tierno se propició en la Reforma. Un cuidado pastoral práctico y tierno. Un cuidado pastoral es: ¿cómo está su matrimonio, Julano? Mal. Ese es un cuidado pastoral. Que el pastor pregunte y la respuesta sea honesta. ¿Quiere que oremos por su matrimonio? ¿Quiere que hablemos? Sí quiero. Yo quiero que mis argumentos y los argumentos de mi esposa sean expuestos por la palabra de Dios y por un consejero. Ese es un hombre bíblico y un matrimonio bíblico. Pero un matrimonio, no, mire que no. Eso no es ser bíblico, eso es tinieblas. Un cuidado pastoral práctico y tierno. Una devoción por la predicación expositiva. Se exponía el texto, el significado del texto se exponía en el tiempo de la Reforma. Y la transformación real de aquellos que estaban reformando sus vidas, conformándolas a las enseñanzas de la palabra. Los puritanos. Este mensaje es un intento por producir los frutos del avivamiento que tuvo lugar durante la era de la Reforma y el puritanismo. Yo espero que Ruth y Luis continúen todo el año, así como van. ¿Qué esperamos, hermano? Pero yo espero que no solo Luis y Ruth, sino muchos Luises y muchas Ruth podamos seguirlos, y sé que los hay. ¿Qué sucedió en la época del puritanismo, hermanos? Después de los hijos de la Reforma. ¿Qué sucedió? Durante la era del puritanismo hubo un avivamiento distintivo de la familia bíblica. ¿A dónde fue el avivamiento, hermano? En la familia bíblica. Esta reforma está detalladamente documentada en muchos libros que fueron escritos sobre el tema. ¿A qué se alentaba en la época puritana? Se alentaba al culto familiar. ¿A qué se alentaba? ¿Quién sabe, hombre? Si Adeli de hoy en adelante con doña Marta puedan tener ahí un culto familiar, una lectura. Vamos a leer Génesis y vamos a decir, ¿quién sabe? Pues? Qué lindo, ¿verdad? Y su niño ahí también alrededor. ¡Wow! ¡Qué impresiones va a tener ese niño!
cuando vaya creciendo. Se alentaba al culto familiar, a los padres de familia se les instruía para que se considerasen a sí mismos como los profetas, sacerdotes y pastores de la familia. ¿Quiénes eran los pastores de la familia, hermano? Los padres. Las esposas eran exhortadas a ser mujeres al estilo de Tito, capítulo 2. Mujeres piadosas que enseñaran a las mujeres casadas jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. La moda hoy y en aquel tiempo era: no, a los niños no hay que pegarles, pobrecito, a los niños se aman. Estás equivocada, porque se aman, hay que disciplinarlos. Hay que confrontarlos. Se van a enojar, de eso se trata. Y a las mujeres se les exhortaba a vivir conforme a la mujer de Proverbios 31, la mujer virtuosa. Y los hijos eran llamados a honrar a sus padres según Efesios 6. ¿Según Efesios qué? Por eso, hijos grandotes y pequeños, cuando su padre, el sacerdote, el profeta y el pastor diga: el día lunes, el día jueves va a ser nuestro devocional, truene o llueva o relampaguee, ustedes digan amén, tenga ganas o no, se va a hacer. Porque tú estás sembrando para cuando tú seas un padre. Y nosotros los padres tenemos que probar esas mielitas. Cuando el hijo diga: estoy ocupado hoy, y el otro lunes otra vez estoy ocupado. No, permítame. ¿Qué pasó en Inglaterra? De modo que la fragancia de una vida familiar hermosa impregnó toda Inglaterra y Europa. Y el evangelio salió a los negocios. De ahí han surgido muchos movimientos como los Quaker, etcétera, etcétera. Han surgido, hermano, de ahí surgió el hacer todo para la gloria de Dios. El negociar para la gloria de Dios. Esos principios se implantaron en Estados Unidos y por eso los principales países donde se implantaron esos principios puritanos de la Reforma, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Suiza, son los países más grandes económicamente. Hoy están alejados. Pero ahí, todos esos países tienen una constitución así. Aún el dólar dice: en Dios confiamos, aunque ya no es así. Pero todo eso se influenció, la Reforma influenció. Pero todo eso se llevó a cabo por las familias. ¿Cuál es la misión del diablo, hermanos? El diablo está en misión, empeñado en destruir la gloria de Dios y su reino eterno, donde quiera que exista. Por ello apunta al blanco más importante, el Evangelio. El Evangelio es su objetivo principal porque revela la simiente de la mujer que hirió la cabeza de la serpiente en el Calvario. La iglesia es más saludable cuando prospera la vida familiar bíblica. Repita eso conmigo. La iglesia es más saludable cuando prospera la vida familiar bíblica. Lo demás ya no lo repita. Además, el mundo es bendecido cuando los padres de familia asumen su posición de pastor de la familia. Así como la iglesia de Cristo es la columna y el fundamento de la verdad, la familia bíblica puede ser una salvaguarda bíblica del evangelio y un campo bendecido y fértil para la evangelización. También la verdad del evangelio se demuestra por la estructura misma de la familia. Hermanos,
presentando acá un desafío y es bien importante lo que voy a decir. ¿Cuál debe de ser nuestra misión en esta batalla? Amada familia, iglesia, ¿cuál debe de ser nuestra misión ahorita? Examinar nuestras vidas a la luz del testimonio de Abraham. ¿A la luz del testimonio de quién, hermano? De Abraham. Abraham, además de enseñar, oraba. Enseñaba a la familia. Donde quiera que levantaba su tienda, Abraham edificaba ahí un altar a Jehová. Yo espero que esto le esté penetrando a usted. ¿Cuál debe de ser nuestra misión? Examinar nuestra vida a la luz del testimonio de Abraham. Abraham no solamente enseñaba, sino que oraba. Y donde quiera que él iba y levantaba su tienda, ahí levantaba un altar. Y no era que si querían o no, si estaban, no. Ahí él adoraba a Dios con sus criados y con sus hijos. Abraham tuvo un hijo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Isaac. También lo hizo. Isaac fue también de altares, fue temeroso de Dios. Isaac tuvo 2 hijos. ¿Quiénes fueron? Esaú no obedeció, pero Jacob sí. Y Jacob también levantó altares, temeroso de Dios. Fue el padre de las 12 tribus de Israel. Y a través de ellos nosotros hemos recibido la herencia de la palabra de Dios. Génesis 12:7. Mire lo que hacía el piadoso Abraham cada vez que iba a un pueblo, a un lugar. Mire cómo en las venas estaba eso, en su interior. Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham, hermano? Wow. Edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ya me imagino esas oraciones de Abraham, hermano. Oh Jehová, fiel y verdadero. Yo ya estoy viejo y tú has sido fiel. Aquí recibe en este altar esta ofrenda de adoración. Yo y mis hijos y todo lo que tengo, oh Jehová, todo es tuyo. Ahora bien, hermanos, preguntémonos, ¿somos nosotros linaje de Abraham? Si tenemos a Cristo, sí. Pero también debe de haber una evidencia. Si tenemos a Cristo y si somos descendientes de Abraham, tiene que haber una evidencia, tiene que haber una búsqueda como la de Abraham. Si no la hay problema. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, o sea, nacidos de nuevo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero ¿qué pasa si nosotros no hacemos las obras de Abraham? ¿Qué sucede en aquella familia que el pastor se esforzó, estudió, oró, lloró, gimió, y ese padre se cree miembro de la iglesia, pero no obedece a la palabra? Vuelve a salir la palabra y vuelve y vuelve y vuelve. O sea, ¿qué pasa con ese padre de familia? Ahí hay un problema y grave.
Este padre no es de la descendencia de Abraham. Este padre se parece a los judíos en el tiempo de Cristo, que decían, nosotros somos linaje de Abraham. Nosotros somos linaje de Abraham. ¿Cómo te atreves tú a decirnos que no? Somos linaje. Y Cristo les dijo, no son linaje de Abraham. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes son creyentes nominales. Creyente nominal es un creyente asistente, pero que no lleva a cabo la palabra de Dios. No la recibe ni la vive. Creyente nominal no es creyente. Jesús le dijo, ustedes no son descendientes de Abraham. Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque ustedes hacen las mismas diabluras que hace el diablo y que hacen las familias del diablo. Ustedes no son cristianos, les dijo él, porque no viven el evangelio en casa ni celebran al Señor todas las bendiciones que Dios les ha dado durante el día, durante la semana, y solamente vienen como religiosos a la iglesia, o sea, a misa, pues. Pero en la casa no invocan al Señor, entonces no es real lo que tienen. Si fueran hijos de Abraham, diría, vaya hijos, vengan hijos queridos. Dios es nuestro Padre, nos ha bendecido todo el día y ahora esta noche vamos a darle gracias. Criado, venga la criada, venga, vamos a adorar a Dios aquí. Venga empleada, porque todo esto se lo debemos al Señor. Usted es un pastor, una pastora de su casa. Pero si descuidamos eso y ya es una ley en nosotros, entonces hay problema. Después de examinar la importancia del devocional para la familia y no hay un deseo ni una obediencia a la palabra, lo más probable es que no haya un nuevo nacimiento en tu vida. Querido Padre, que no obedeces a las palabras que se ha compartido, pueda que todavía no seas hijo de Dios. Y ese sea el problema. Porque el hijo de Dios es una oveja y dice, esto quería yo saber para llamar a mi familia. El hijo de Dios dice, Dios ha establecido la iglesia. Dios ha establecido a los líderes. Y yo soy una ovejita y agradezco a Dios. Voy a reunir a mi familia para que nos arrepintamos, yo el primero, para que de aquí en adelante podamos implementar esto, no como una ley, sino para la gloria de Dios. Y si no hay esas evidencias en tu vida, hay esperanza, porque Ezequiel 36:25 dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Qué dice Ezequiel? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todos vuestros ídolos. Y dice algo más. ¿Qué más dice? ¿Y qué más dice? Hoy puede ser, querida señora, querido hombre, que como tú no puedes llevar a cabo eso es porque no tienes un nuevo corazón. Tú le puedes decir, dame un nuevo corazón. ¿Y qué más dice, hermanos? Y pondré mi espíritu. El Espíritu Santo va a venir a morar. Y el Espíritu te va a enseñar cómo hacer las cosas, cómo llevar a cabo el devocional, cómo llevar a cabo, cómo dirigir tu familia. ¿Y qué más dice, hermanos? Y va a haber una obediencia al Señor. Y los pongáis por obra. Querida señora, querido hombre, hoy puede ser un día que puedes orar al Señor y decirle, Jesús, me arrepiento, he vivido como un mundano,
como una mundana y no hay diferencia. Lo único que sí, yo me llamaba cristiano, alejado, pero en sí no hay un deseo en mí de conocerte, un deseo de obedecerte, un deseo de andar en tus caminos. Yo quiero que me renueves, que me edifiques, que hagas nacer esos deseos, un nuevo corazón. Señor, yo quiero reconciliarme contigo y quiero arrepentirme. Quiero ser una familia para tu gloria. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por darme la capacidad, la gracia de predicar a las familias que tú nos has dado de acá de la congregación. Suplico, Señor, que comenzando por mi vida, comiences un avivamiento. Y el avivamiento solo puede iniciar cuando hay un verdadero arrepentimiento, un volverme. Es cuando llegamos a reconocer que estamos mal, que nos hemos alejado de ti, que somos mundanos. Señor, es cuando reconocemos que no hemos cultivado la vida espiritual, individual y como familia. Perdona, Señor, perdona. Y haznos volver a ti, Señor. Haz volver a los jóvenes a ti. A los padres, Señor. Mujeres, como Proverbios 31, Tito 2. Jóvenes, como Efesios 6, haznos volver nuevamente. Señor, hay una batalla que pelear y la única manera es acercarnos a ti y volvernos a ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El coro dice, ¿a quién iré en necesidad? Pongámonos en pie.